Bueno, en la parte de la clase que queremos hablar hoy es lo que está vinculado con las aplicaciones de las características particulares que tienen los Cortex M4 vinculados con el procesamiento digital de señales. En particular, que lo habíamos anticipado anteriormente, el Single Instruction Multiple Data. Este Single Instruction Multiple Data lo que nos permite es aprovechar al máximo la unidad aritmético lógica del procesador, utilizando una forma de paralelismo bastante elaborada y basada en el hardware. Un conversor analógico a digital típico va a tener 12 bits, 14 bits en algunos casos, 16 bits en muy pocos casos si estamos pensando en procesar señales de audio. Si estamos pensando en procesar otro tipo de magnitudes de velocidad de cambio mucho menor, como podría ser, por ejemplo, una balanza, ahí sí podemos llegar a tener con otro tipo de conversores que se llaman sigma delta, mayor cantidad de bits, 27, 28 bits si las cosas están muy bien diseñadas. Pero decimos que para audio vamos a tener conversores de mayor velocidad y que su tamaño de palabra de conversión va a ser típicamente 12 bits. Entonces, ¿tiene sentido utilizar operandos de 32 bits, registros de 32 bits para almacenar variables de 12 bits? La respuesta es indudablemente que no. Entonces, lo que se hace es utilizar un registro de, eh, de 32 bits para almacenar dos datos. Ellos llamamos aquí A y B. Es decir, en A tendremos la muestra n y en B tendremos la muestra n más 1, por ejemplo. De la misma manera, en otro registro tendremos los coeficientes que hemos obtenido desde el MATLAB, utilizando para ello una caracterización del filtro que queremos implementar. Uso filtro, aunque puede ser cualquiera de las otras cosas que vamos a ver enseguida, porque es lo más fácil de visualizar. Uso entonces los coeficientes que me dio el MATLAB cuando yo digo quiero hacer un filtro pasabajos con una frecuencia de corte de 8 kHz y una atenuación fuera de banda de 80 dB por década. Entonces el MATLAB me da coeficientes que los pongo en una tabla y que los saco empaquetados de manera que esos coeficientes serán C y D. Entonces, C será el coeficiente de la muestra n y D será el coeficiente de la muestra n más 1. Entonces, lo que voy a hacer yo en una sola operación va a ser multiplicar A por C y sumarle B por D. Con esto, lo que hago es obtener en una sola instrucción dos productos, con lo cual tengo una mejora importante en la performance del sistema. Tenemos que utilizar assembler o forzarlo a través del compilador, porque si yo no le digo nada a lo contrario, el compilador trabaja operando con los vectores como si fueran todos de 32 bits. Entonces yo tengo que forzar el uso de las instrucciones de Single Instruction Multiple Data. En las instrucciones de Single Instruction Multiple Data nos permiten trabajar con bytes, es decir, guardar 4 bytes sin signo y utilizar coeficientes que sean, por ejemplo, de 16 bits. O tanto en no signado como en signado. Es decir, que voy a multiplicar los bytes por un coeficiente y estos 2 bytes por otro coeficiente. Y acá tenemos todo un conjunto de instrucciones especiales que fíjense que todas trabajan en un solo ciclo de ejecución. Es decir, es una instrucción común y esa es la gran ventaja de Cortex M4 frente a Cortex M3. Incorpora todo este tipo de instrucciones de Single Instruction Multiple Data a nivel de hardware, es decir, que no se pierde más tiempo. Y bueno, eso se Marcelo, caracteriza
con la sintaxis, que es la que me permite decirle al procesador que quiero utilizar Iván, vos instrucciones de hablaste. aprovechamiento máximo de la unidad aritmético lógica. Sí, sí, le iba a hacer una pregunta de eso. Bueno, aquí tenemos Espera. todo el repertorio que nos provee para No, no magnitudes pasa nada, no pasa nada. signadas y no signadas Ok, igual ahora de, cuando termina, si querés, se la hacemos, agéndatela. del repertorio incrementado. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la Ok. compatibilidad en Cortex M3 y M4, aparecía un conjunto de instrucciones más, y son las instrucciones estas de operación de Single Instruction Multiple Data entre ellas. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo utilizar el Cortex M4? Mandásela por escrito, Iván. La más simple y la más frecuente es hacer un FIR, Ah, es una boludez porque seguramente el obvia, FIR pero bueno, es el más no pasa nada. rápido de implementar No hay apuro. y más rápido de implementar en cuanto a la concreción y después también en la implementación. El tiempo que tarda en implementarse en ejecutarse es menor. Vamos a ver enseguida algunas comparativas. El IIR también se puede llegar a hacer utilizando realimentaciones de la salida para incorporarlas a la nueva salida. Podemos hacer transformada discreta de Fourier o FFT utilizando el butterfly como caracterización. Digamos que es mucho lo que se puede llegar a hacer con un Cortex M4. Acá tenemos un claro ejemplo de las ventajas que se nos incorporan con las instrucciones propias de Cortex M4, pensando en un filtro FIR hecho con Cortex M3 y con Cortex M4. Acá en el caso de Cortex M4 es un loop que se encarga de multiplicar los coeficientes, y fíjense que estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones. Mientras que utilizando las instrucciones acá tenemos el Single Instruction Multiple Data de multiplicar y sumar, se nos convierten en solamente 5 instrucciones. Con lo cual, aparte de ser más rápido el procesador, porque es de más nueva generación que un Cortex M3, por el hecho de tener incorporadas estas mejoras en cuanto eh, a la arquitectura, a la implementación del hardware, nos permite ganar notablemente tiempo. Es decir, que la ventaja es típicamente de 2,2 veces el tiempo la cantidad de instrucciones que puede llegar a ejecutarse. Con lo cual, podemos llegar a procesar frecuencias de mayor valor, porque ustedes recuerden que teníamos que hacer las n multiplicaciones y sumas, dado n por el orden del filtro, antes que entrar una nueva muestra. Entonces, como ahora tardamos menos tiempo en efectuar los productos y las sumas correspondientes ahora a la operación de dos valores de entrada, nos va a permitir a nosotros trabajar a mayor frecuencia, porque el tiempo de procesamiento es menor y podemos acortar el tiempo entre muestras, es decir, que podemos tomar, utilizando el teorema de Shannon, frecuencias de trabajo de magnitud. Bueno, ustedes saben que las estadísticas están pensadas para decir lo que uno quiere que digan, y acá vemos un gráfico comparativo de la performance con y sin unidad de punto flotante, que es la otra alternativa que se nos ofrece en los Cortex M4. La mayor parte de los Cortex M4 que han aparecido en los últimos 5 años tienen unidad de punto flotante, que es acorde, que respeta la norma del IEEE 754. Y acá vemos que efectivamente el uso de unidad de punto flotante nos permite mejorar notablemente la performance. Y aparte nos permite mejorar notablemente el rango dinámico, porque al trabajar en punto flotante
puedo procesar desde números muy chiquitos hasta números muy grandes, y señales de muy pequeño valor a señales grandes. Hay una biblioteca que se nos provee y que cuando creamos el proyecto nos da la opción de incorporarla, que es la que se llama CMSIS-DSP. La CMSIS-DSP es una biblioteca que está orientada justamente al uso rápido y fácil de un Cortex M4 para procesamiento digital de señales. Acá yo tengo todo un conjunto de APIs que me permiten, si yo le paso los punteros adecuados, las indicaciones adecuadas, utilizar el Cortex M4 para funciones matemáticas básicas, para funciones matemáticas complejas, para funciones de filtrado, para operaciones de matrices. Es decir, piensen que cuando uno está hablando del comportamiento de un motor, el motor se controla o se ejemplifica por medio de matrices. Entonces yo puedo hacer el producto de la matriz característica del motor por la matriz de excitaciones y obtener, por ejemplo, la velocidad o el torque del motor. Y de esa manera, entonces tengo operaciones entre matrices, tengo funciones que me permiten hacer transformadas, funciones de control de motores, funciones estadísticas, funciones trigonométricas, etc. Hay un montón entonces de funciones resueltas ya para que uno las utilice como APIs. Le pongo los parámetros que me pide la función, la invoco y con eso es suficiente. Las aplicaciones son enormes. Cancelar el eco en la línea de comunicaciones, porque cuando yo estoy hablando por teléfono, hay realimentación en el receptor entre el parlantito y el micrófono. Eso me produce a mí un eco. Hablo y escucho eco. Entonces lo que se hace es poner un cancelador de eco que trabaja de esta manera para procesar imágenes sencillas de órganos, para utilizar encriptado en teléfonos celulares, para datos sísmicos, para hacer, por ejemplo, karaoke y filtrar la voz humana y que nos quede solamente la música. Bueno, las aplicaciones son notables y las aplicaciones de motores es un aspecto bastante no atendido y que nos permite a nosotros abrirnos un campo importante con Cortex M4. Normalmente el Cortex M4 para aplicaciones muy exigentes va adosado o utiliza un Cortex M0. El Cortex M0 es el microcontrolador más económico de ARM y que permite, algunos modelos permiten competir directamente con compuertas. Y si estamos hablando de precios del orden de los centavos de dólar para microcontroladores sencillos que se pueden encargar de funciones accesorias y dejar que el Cortex M4 trabaje en lo específico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un procesamiento de audio para un sistema multicanal, es decir, un 5 en 1 o 7 en 1, lo que hago es envío por medio de USB información, el microcontrolador, el Cortex M0 lee el puerto USB, le pasa los datos que le envió la computadora vía USB al Cortex M4, los procesa y el Cortex M0 es el que los saca. Fíjense que este es un caso bien claro de lo que habíamos llamado, y que estaba hoy en la evaluación, de lo que habíamos llamado colas bidireccionales entrelazadas. Entonces el Cortex M0 le prepara una cola con datos y le avisa por medio de un semáforo al Cortex M4, es decir, el M0 toma los datos, se los manda a través de una cola al Cortex M4, el Cortex M4 los procesa, se los reenvía
al Cortex M0 ya procesado y también le setea un semáforo, y el Cortex M0 se dedica entonces tranquilamente a sacarlos por el puerto serie I cuadrado S típicamente, y lo manda al sistema de audio, al códec de audio. Ahí hay un conversor digital analógico, un sistema de preprocesamiento de la señal. Control de motores típicamente, el Cortex M0 recibe datos del CAN y le envía al Cortex M4 los requerimientos que le llevaron. CAN es Controller Area Network, es una red de datos creada por Bosch para los automóviles y que se utilizó ampliamente por su inmunidad al ruido eléctrico, se utilizó ampliamente en la industria, y ese Cortex M0 entonces actúa como preprocesador, le envía la información al Cortex M4 que se encarga de controlar en tiempo real los motores. ¿Alguna consulta? Bueno, voy a